y llenó mi corazón. Amor fiel, Él quitó mis temores, mi dolor. Me sostiene cuando ya no puedo andar. Amor fiel, que descendió a mostrarme el camino de mi Dios. Y jamás retrocederé, pues miré cara a cara al amor. Jesús el amor fiel descendió y la esperanza regresó a un mundo traidor de pecado y opresión. Amor fiel, mi Señor, poderoso Salvador, tu Espíritu guiará mi caminar. Amor fiel, que descendió a mostrarme el camino de mi Dios. Y jamás retrocederé, pues miré cara a cara al amor. Jesús el amor fiel. Buenas tardes, mis hermanos. Buenas tardes, mis hermanas. Ahí donde quiera que estén. Sé que están en casita o si me están escuchando en cualquier lugar. Pues buenas tardes y Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, hombres y mujeres. Mando un saludo como siempre a todos los que han escuchado este mensaje. Todos los miércoles. Aunque hoy pues quiero darles esta noticia de hoy en adelante. La semana que viene se transmitirá los jueves a las 7 de la tarde. La semana que viene se transmitirá los jueves, todos los jueves a las 7 de la tarde. La razón, bueno, es que ya mis hermanos están reunidos allá en el edificio y las reuniones son los miércoles a las 7. Así que pues los miércoles vamos a estar en el edificio y los jueves aquí en pantalla. Seguiremos transmitiendo, sin duda alguna. Seguiremos transmitiendo, pero van a ser los jueves a las 7 de la tarde. Voy a estar insistiendo para que pues todos los que vayan a escuchar este mensaje lo puedan asimilar, que pues ya no van a ser los miércoles allá en el edificio no se van a transmitir. Por eso es que voy a transmitir los jueves a las 7, como siempre, aquí estaremos en pantalla los jueves. Bien, también quiero mandar saludos a mis hermanos allá en México, toda la parte de México, que me han estado escuchando y que pues, gracias a Dios, es importante escuchar la palabra de vida, ya que estamos en tiempos difíciles y no sabemos todavía lo que puede acontecer. Y es por seguridad espiritual que debemos acercarnos a Dios antes de que otra cosa pase. No estemos después arrepentidos que se nos dio la oportunidad, perdonen, se nos dio la oportunidad, Dios nos dio la oportunidad de escuchar su mensaje. Y por qué razón no lo quisimos escuchar. Así que espero que muchos no les vaya a acontecer eso, que después estén arrepentidos por no haber escuchado el mensaje del Señor. Todo este tiempo se ha estado transmitiendo a través de la pantalla. Y pues gracias a Dios, aquí estamos todavía. Así que yo les insisto, para que sigamos escuchando. Pero hoy en vivo va a ser los jueves a las 7. Vuelvo a repetir, los jueves a las 7 de la tarde. Bien, hoy como siempre tenemos el mensaje muy hermoso. Siempre la palabra de Dios es edificante.
es lo más hermoso que existe en este mundo. Quien no gusta de Dios, válgame Dios, se está perdiendo este manjar de escuchar la palabra de vida. Porque la palabra del Señor es vida para todo aquel o aquella persona que lo escucha. Porque esto le salvará la vida. Hemos estado insistiendo y vamos a seguir insistiendo que esta vida que estamos viviendo pronto se acaba, se acabará. Y después Dios nos ofrece a todo el creyente, recuerden, una vida larga en un lugar hermoso hecho por Dios. Hemos estado insistiendo en esto para que las personas se animen a acercarse a Dios, para que alcancen a salvarse, ya que de no acercarse al Señor es tremendamente peligroso para un hombre o para una mujer que no logren acercarse al Señor. Habrá arrepentimientos. Estamos anunciando, la Iglesia de Cristo siempre anuncia una verdad. Tratamos de no engañar a nadie. Que piensen, que recapaciten y que se acerquen al Señor. Bien. Después de enviar saludos a nuestros hermanos de México, también en todos los pueblos, todos los lugares, hermanos y hermanas y visitantes, personas que nos están escuchando por primera vez. Así que les mando un saludo y siguiendo, pues, animándoles para que sigamos adelante. Aquí en Yuma, estamos en el 2255 Palo Verde Street. Ahí estamos, atrás del Kia, Autos Kia, atrás. Ahí estamos. Así que nuestras invitaciones para que quiera visitarnos, allí vamos a estar. En 2255 Palo Verde Street. Ahí está el edificio de la Iglesia de Cristo para que todo aquel que quiera visitarnos puede hacerlo. Los miércoles van a ser a las 7 de la tarde los servicios y los domingos de 10 en adelante. Así que, bien, vamos a empezar entonces en esta tarde. Vamos a empezar. Vamos a hacer una oración y luego empezamos el estudio. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, te damos gracias porque en esta tarde noche nos has permitido, Padre, escuchar una vez más de tu palabra. Pedimos, Padre, que seas con nosotros, que nos ayudes, ya que tu palabra se va a exponer, que nos ayude, Señor, a comprenderla y a discernirla. Perdona, Padre, nuestros errores que hagamos delante de ti, Señor, y haznos aceptos a tu palabra. Gracias, bendito Dios, por habernos escogido, por darnos la oportunidad de ser parte de tu pueblo. Bendice este momento en el cual tu palabra se va a anunciar, porque te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, hoy, la semana pasada, para recordar, estuvimos hablando de cómo nuestro Señor Jesucristo, andando por allí, pues se encuentra con este problema, o no era el problema, de aquella mujer, la hija de Jairo. Entonces, más adelante encontramos aquí donde vamos a empezar ahora. Jesús sana a un mudo. La semana pasada hablamos también de cómo el Señor Jesús sanó a este hombre que estaba ciego de sus ojos y cómo nuestro Señor Jesucristo dice que tocó sus ojos y al momento sus ojos se abrieron y empezó a ver, decíamos, qué hermoso acontecimiento, cómo aquel hombre había vivido en una oscuridad y el Señor le dio la regalía de que pudiera ver por primera vez y ver los árboles,
las flores, las gentes como eran, por primera vez. Y el Señor Jesucristo le dio esa regalía. De esto estábamos hablando la semana pasada. ¿Y cómo callar estos acontecimientos? Imposible. Estábamos como aquellos otros que el Señor les dijo, mira, no les digas a nadie. Era difícil cómo poder callar estos acontecimientos tan grandes como el que hablamos la semana pasada. ¿Cómo poder callar que este hombre había vivido en oscuridad y Dios le da la luz de sus ojos y por primera vez empieza a descubrir cuántas cosas tenía que ver? Bien, ahora vamos a hablar. El Señor todavía por ahí, eso lo encontramos ya en el verso 31, terminábamos diciendo pues, pero apenas salieron, contaron por toda aquella región lo que Jesús había hecho. Como decimos, qué difícil es poder callar una noticia tan grande, hermoso. ¿Cómo poder a veces callar cuando nosotros también le pedimos a nuestro Dios? Cuando tenemos una gran aflicción y le pedimos a nuestro Dios y Dios nos contesta. ¿Cómo quedarnos callados? ¿Cómo quedarnos callados? Por eso es que día con día, al menos un servidor se siente agradecido que el Señor le haya dado la oportunidad de ser parte de su pueblo. Por eso me siento una persona agradecida y día con día le doy gracias a mi Dios de que el Señor me haya visto y me haya dado esta oportunidad que por cierto les ha dado a muchos hombres y mujeres que ahora son parte de su pueblo. Somos de aquellos que escuchamos el mensaje del Señor con gusto. ¿Sí? Bien, vamos a hablar en el verso 32 como de este hombre que también no hablaba, que tenía un problema, cómo poder comunicarse con la gente, cómo decirles lo que sentía o lo que quería, cuáles eran sus sueños o simplemente por enfermedad, dónde le dolía y cómo le dolía, cómo poder expresarlo. Qué difícil también es como aquel que no tiene vista, igualmente el que no puede hablar. Qué difícil, muy difícil. Pero el Señor Jesús en esos tiempos, vaya, qué hermoso ese tiempo también. Que el Señor Jesús anduvo dando la regalía de sanar a muchas personas, hombres y mujeres. Sanaba el Señor todos los días. Y aquí en el verso 32, recuerden que estamos en el Mateo capítulo 9. Y en el verso 32 dice, pues entonces, dice, mientras los ciegos salían, algunas personas trajeron a Jesús un mudo que estaba endemoniado. En los tiempos de Jesús, Satanás se le enfrentó a Jesús cara a cara y lo quiso dominar. Y para eso tenía sus sirvientes que eran los demonios también. Porque vaya, Satanás también tiene poder. Vaya que tiene poder. Recordemos, era el hijo predilecto de Dios Padre. El hijo consentido que tenía nuestro Dios, nuestro Creador. Pero se rebeló y quiso formar su propio reino que todavía está luchando hasta el día de hoy. Quiere formar su propio reino. Y para eso, pues también anda trabajando, poniendo ideas, dando pensamientos a las gentes. Pero en esos días podía utilizar los cuerpos de las personas. Los demonios podían gustarse, utilizar aquel cuerpo de aquel joven, de un adulto o de cualquier persona. Podía utilizarlos. Tenía el poder para hacerlo. Bueno, de esto vamos a hablar. Dice el verso 32, mientras los ciegos salían,
cuando él sale, recordemos que esta persona quedan sanos. Y dice aquí, mientras los ciegos salían, algunas personas trajeron a Jesús un mudo que estaba endemoniado. No era suficiente solamente estar mudo, sino que era mudo y endemoniado además. Traía un demonio adentro, porque lo había poseído este demonio y lo traía dominado completamente. ¿Quién podía ayudarlo si no era Jesús? No existía una persona que pudiera liberarlos de esta situación. No existía hasta que vino Jesús. Solamente nuestro Señor Jesucristo podía hacer tales milagros, tales sanaciones. Por eso cuando recordemos, hemos dicho también que Jesús era un joven. Cuando oyen de este joven llamado Jesús, que tenía mucho poder y sanaba toda enfermedad y sacaba los demonios de las gentes, por eso le llevan a esta persona. Dice que mientras los ciegos salían, algunas personas trajeron a Jesús un mudo que estaba endemoniado. Este demonio lo tenía dominado y aquella persona no podía hacer nada. Necesitaba la ayuda de Jesús. Necesitaba que Jesús lo tocara para que sanara. Así es. Es como cuando usted tiene una aflicción muy grande y nadie lo puede ayudar. Solamente Dios nos saca de apuros hasta el día de hoy. Dice el verso 33. En cuanto Jesús expulsó al demonio, el mudo comenzó a hablar. Fíjense de qué manera este demonio tenía dominado a este pobre hombre. Aquel hombre no podía hacer nada. ¿Cómo poderse defender si este demonio también tenía mucho poder? Y estaba utilizando su cuerpo. Llega Jesús y le llevan a este hombre. Y Jesús le saca el demonio. Dice, en cuanto Jesús expulsó al demonio, el mudo comenzó a hablar. En ese momento se logra otra vez un milagro grandísimo. Grandísimo. Cosa que no se miraba allí en esos tiempos. No se conocía tal poder, tales sanaciones. No se conocía un joven. Jesús era un joven. Un joven que tuviera este tal poder de sanar toda enfermedad y aún los demonios los sacaba del cuerpo de las personas. Este hombre, pobre hombre, ¿cuánto tiempo habrá sufrido sin poder hacer nada? Era algo que lo dominaba con fuerza. Dice ahí, pues entonces el verso 33, que este hombre comenzó a hablar. La gente admirada decía, nunca se ha visto en Israel una cosa igual. Claro que no se había visto. La gente se quedaba al mirar cómo era posible que aquel joven llamado Jesús y que se decía que era el Hijo de Dios hiciera tantas cosas. Apenas lo podían creer. Eran acontecimientos grandes. ¿Y cómo poder callarlo? Decía la gente que nunca se habían visto en el pueblo de Israel una cosa igual. Claro que no la había. Hasta que vino el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y vino con poder.
y lo demostraba. Por eso decimos que es una verdadera lástima cómo Jesús les enseña a través de todas estas cosas que él hacía a diario. Y aún así, los que no le aceptaron, pues no le aceptaron. Vieron lo que vieron, oyeran lo que oyeran, nunca lo hicieron. Y esto nos enseña hasta nuestros días. Por eso hemos estado diciendo que habrá gente, quizá habrá gente, que nunca lo va a aceptar, que nunca van a creer en Jesús. No lo creen capaz de hacer esas cosas, porque en esos tiempos, aunque miraron, oyeron, sin embargo, le guardaron odio y no lo aceptaron como el Hijo de Dios. Prefirieron otras cosas. Les llegó el tiempo de vida y se fueron, y ya no están, hace muchos años, ya no están en este mundo. Toda esa gente que le negó y que no quiso escuchar a Jesús, perdió la oportunidad de estar en el paraíso con Dios. Qué lástima. Todavía, recuerden, nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años que está ofreciendo esta oportunidad. Y mucha gente haciéndose del rogar, haciéndose los importantes, sintiéndose muy orgullosos, no le han aceptado. Ya han muerto muchas generaciones. En cada generación muere mucha gente que no acepta a Jesús como el Hijo de Dios. No lo quiere servir. Algunos de los labios para afuera, nada más. Cuando tienen miedo, cuando se asustan o cuando tienen un problema grave, es cuando se andan acercando a Jesús. Entonces, si se acuerdan que hay un Dios, entonces en ese momento le están pidiendo a nuestro Dios. Qué ingratos, ¿verdad? Qué ingratos. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que la gente, los hombres y las mujeres, si lo van a aceptar, que le sirvan. Él tiene una regla que, como el hombre, qué es lo que el hombre debe de hacer, o lo que es lo que la mujer debe de hacer para agradar a nuestro Dios. Ser agradecidos y servir a nuestro Dios. ¿Sí? Miramos aquí en el verso 33 que mucha gente se quedó admirada, vaya, porque era cierto, no existía, nunca había existido alguien así con tanto poder. Cuando ven que Jesús le saca el demonio a esta persona al instante no necesitó de ningún ungüento o de algún brebaje, simplemente con la palabra del Señor empezó a hablar. Hermoso haber sido en ese momento. Y la gente quedaba admirada. Muchos de ahí en adelante de ver esas cosas se acercaron al Señor Jesús. Solamente los arrogantes no quisieron. Solamente los que decían que en el nombre de Satanás hacían esas cosas, bueno, les llegó el tiempo de irse de este mundo y perdieron la oportunidad. Así pasará con mucha gente en nuestros días. La palabra del Señor se sigue anunciando día con día. Se sigue predicando la palabra del Señor y mucha gente haciéndose del rogar, sintiéndose muy importantes, pero se olvidan que el tiempo está transcurriendo y que en un momento, cuando no queremos ni lo pensamos, nos vamos de este mundo. Y Dios nos dará según estábamos haciendo mientras estábamos en el cuerpo. Eso es lo que dice el Señor.
Dice el verso 34. Pero los fariseos decían, los principales juzgadores de nuestro Señor Jesucristo, los enemigos de nuestro Señor Jesucristo, aunque no todos, pero gran parte de los fariseos odiaban al Señor Jesús, porque para ellos significaba un rival. Yo no sé por qué, pero entre más leemos las Escrituras nos damos cuenta. Le tenían, decimos en nuestros días, le tenían tirria a nuestro Señor Jesucristo. Y fíjese cómo dice el verso 34. Pero los fariseos decían, es el propio jefe de los demonios quien le ha dado este poder de expulsarlos. ¿Cómo era posible que pensaran así? Que Jesús era el jefe de los demonios. Veamos. Bueno, no es nada de por qué asustarse. Ya sabemos que hasta nuestros días se ven estas cosas. Hay gente que se expresa muy mal de Jesús. Aunque la Escritura nos dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que puedan ser salvos, sino Jesús. No hay, ni lo habrá otro nombre bajo el cielo dado a los hombres para que puedan ser salvos, sino Jesús. Así el hombre se aferre buscando otros dioses, otras diosas, poniendo enfrente de nuestro Señor Jesucristo muchos dioses y diosas y cuántas cosas, ¿verdad? El hombre se aferra a contradecir a nuestro Dios. Pero hemos estado diciendo que los errores se pagan muy caro. Nuestras decisiones, si son buenas, gloria al Señor. Pero si nuestras decisiones son equivocadas, se pagará muy caro el error. Nuestra necedad se paga y muy caro. Dice el Señor, pues hablando del infierno, será un llorar y un crujir de dientes todos los días. En un pozo ardiendo, la gente ahí, los hombres y las mujeres sintiéndose que se mueren de lo caliente, pidiendo una oportunidad y ya no la habrá. Por eso dice el Señor que habrá lamento, día y noche, no habrá descanso. Por eso está de pensarse. La iglesia de Cristo anuncia que debes de pensar las cosas muy bien, porque al rechazar a nuestro Señor Jesucristo, quién sabe cómo te vaya después. Jesús es el medio entre Dios y los hombres. Eso es lo que dice la Escritura. Y no hay más. Aunque el hombre se aferre en otras cosas, no hay más. Así que miramos a los judíos, a los fariseos, con estos pensamientos tan equivocados. Y eso que ellos mismos anunciaron la venida del Hijo de Dios. Por generaciones lo estuvieron anunciando que venía el Señor Jesús, porque el libro de Isaías ahí lo tenían. Y el libro de Isaías habla de la venida del Señor. Y otros profetas hablaron también de la venida del Señor. Ellos mismos lo leían. Pero sin embargo, cuando ven a Jesús, no lo aceptan como el Hijo de Dios. Y ya hemos dicho el por qué. Ellos esperaban a un hombre bien parecido, fuerte, tal vez musculoso, bien parecido y con mucho poder. Tal vez con un caballo Pegaso que tuviera alas y él arriba del caballo Pegaso con una espada bien afilada. Se habían imaginado una persona así. Cuando ven a nuestro Señor Jesucristo, como dice Isaías, como raíz de tierra seca, no hay hermosura ni parecer en él. No era bien parecido Jesús. Cuando lo ven, se avergüenzan, les da pena y no lo aceptan como el Hijo de Dios.
por su parecer. Y dicen así, pero los fariseos decían, es el propio jefe de los demonios quien le ha dado este poder de expulsarlos. ¿Cómo era posible que el demonio echara fuera a otros demonios? Solamente ellos lo pensaban. Y solamente la gente que no acepta al Señor Jesús como su Salvador, también piensa así, de esa manera. Que Jesús no puede. Por eso la gente está llena de dioses y de diosas. Les ponen altares, les prenden velas, les cantan, se les hincan y les piden a esos dioses que ellos mismos, los mismos hombres, han fabricado. Porque son de barro, otros son de madera, otros son de metal, que el mismo hombre fabricó. Pero la necedad es mucha. Y es algo que a nuestro Dios le da, se enoja mucho porque el hombre se aferra, les llamó ídolos, hacer sus propios monos, ponerles un nombre y decirles que este es mi Dios. Y a él se le hincan, a él le hacen fiesta, a él o a ella, desde tiempos atrás, muchos años atrás. El hombre aprendió a contradecir a nuestro Dios. Por eso es que ni mirando tales milagros de nuestro Señor Jesucristo, lo aceptan como su Dios. La semana que viene vamos a hablar cuando nuestro Señor Jesucristo dice que la cosecha es mucha. En el mundo había mucha gente ya, hombres y mujeres, niños, niñas. Y era necesario que todos ellos escucharan la palabra de salvación. Porque imagínate, Jesús en sus tiempos empezó a recorrer los pueblos y las aldeas, eran los pueblitos más chicos. Pueblos y aldeas, y mirar que toda esa gente estaba perdida, sin Dios y sin esperanza. Necesitaban quien les pudiera salvar, y para eso había venido Él. Era necesario pues entonces que creyeran en Él. Y a partir de entonces, por eso Jesús levanta su iglesia en Hechos 2, que es otra iglesia diferente a la de los fariseos. Porque los fariseos a veces se quedaron con lo que ellos tenían. Allá estaba la música, los diezmos y todas esas cosas que ellos tenían. Las batas, las túnicas, el gorro y todo lo que ellos usaban. La iglesia de Cristo fue la iglesia más sencilla, la pobre, la que después tuvieron que andar persiguiendo. Esa es la iglesia que el Señor vino a levantar. Y es la que existe hasta nuestros días. Y va a existir hasta lo último. Dice así, para darles a entender la semana que viene, el verso 35. Jesús recorrió todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas de cada lugar. Anunciaba la buena noticia del reino. ¿Cuál era el reino? La iglesia. Él iba a levantar su iglesia. Por eso cuando lo crucifican, resucita, 50 días después, nace su iglesia, el reino que está diciendo aquí, que es la iglesia de nuestros días. Dice, anunciaba las buenas noticias del reino y curaba toda clase de enfermedades y dolencias para demostrar que él era el Hijo de Dios y que tenía poder para curar cualquier enfermedad.
No necesitaba andar quemando incienso, haciendo ciertas faramayas, diciendo que tenía poder. No, simplemente les hablaba. Levántate, y se levantaba aquel paralítico. A los ciegos nomás los tentaba y empezaban a ver. Era importante pues que se diera a conocer que la salvación había venido al mundo. Faltaba poquito tiempo para que la iglesia naciera en esos días, cuando está aquí Jesús anunciando. Pero él quería hablar del reino, que es la iglesia. Que se diera a conocer. Porque a través del reino, que es la iglesia, es como la persona salva su alma. Es como la persona un día va a ir al paraíso de Dios. La semana que viene hablamos de esta situación. Gracias. Una vez más te recuerdo que la semana que viene vamos a seguir transmitiendo en vivo, pero va a ser el día jueves. Jueves a las 7 de la tarde. Los miércoles vamos a estar en el edificio y allá pues no se va a transmitir. Por eso los jueves a las 7 de la tarde. No se olviden. Y los domingos a las 11. Todavía los domingos a las 11. Pero los miércoles cambian a jueves. Gracias, mis hermanos, mis hermanas. Gracias por escuchar el mensaje. Vamos a hacer una oración y vamos a estar despedidos. Oremos. Amadísimo Señor y buen Padre, Señor, te damos gracias porque en esta tarde noche nos diste tu palabra a conocer. Gracias, bendito Dios, por mantenernos así, unidos, escuchando de tu palabra. Pido, Padre, por mis hermanos y mis hermanas, allí donde están, donde quiera que estén, los que estén escuchando este mensaje y los que van a escucharlo. Que me los bendigas, Señor, que los cuides, a cada uno de ellos y a cada una de ellas, a ellos y a sus familias. Bendice sus hogares, Señor, y cuídalos. También te pido por cada uno de mis oyentes, hombres y mujeres, que de la misma manera seas con ellos, que les bendigas, Señor, a ellos y a ellas, y a sus familias, a sus hogares, que les bendigas grandemente y les cuides, y que veas que nada les pase ni les falte nada, para que ellos sigan escuchando de tu palabra. En un día no muy lejos, sean parte de tu pueblo. Gracias por este privilegio que nos diste en esta tarde, y despídenos en paz, porque te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos, mis hermanas, mis oyentes. Dios me los cuide y me los bendiga. A ustedes y a la familia de ustedes, a la que está cerca de ustedes. Dios me los bendiga.